¿Qué relación hay entre las partes y el todo de la sustancia? ¿El átomo es una sustancia? ¿Puede subsistir acaso una sustancia dentro de otra? Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno en el agua, ¿son sustancias? Bien, estas preguntas tienen que ver fundamentalmente con el concepto de sustancia corpórea. Y la noción misma de sustancia corpórea desde el punto de vista esencial está muy bien relacionarla con sus partes, porque si hay algo propio de toda sustancia corpórea es que en algún sentido tiene partes. Primero que nada tiene las partes constitutivas esenciales, que son sus coprincipios esenciales, es decir, la forma sustancial y la materia prima. Esto se encuentra en toda entidad corpórea. Toda sustancia corpórea se constituye por la composición de estas partes. Claro, se trata de partes esenciales, se trata de los constitutivos del cuerpo como cuerpo. Ya aquí se plantea el problema de si estas partes son o no sustancias. Es un problema clásico en la tradición escolástica. Y es obvio que ni la forma sustancial ni la materia prima, en cuanto coprincipios del cuerpo, son sustancias de por sí. Pero también es obvio que mucho menos son entidades accidentales, porque si son los coprincipios constitutivos de la sustancia, en modo alguno puede tratarse de accidentes. Por eso en el lenguaje escolástico se dice que son entidades sustanciales, pero que no son sustancia. La sustancia es el todo del ente en sí, que es este cuerpo, este ser corpóreo sustancial. En cambio, la forma sustancial y la materia prima son entidades sustanciales como constitutivos de la sustancia. Es decir, se reducen al género de sustancia en cuanto constitutivos de la sustancia. Además de tener partes constitutivas esenciales, los cuerpos tienen partes también en otros sentidos. Y ahí es donde aparecen las otras cuestiones aquí, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos un cuerpo compuesto por una multitud de sustancias elementales y compuestas a su vez, se nos plantea la cuestión de si esos componentes siguen o no siendo sustancias. Es el problema ese que se ha planteado de si el oxígeno y el hidrógeno en el agua siguen siendo sustancias, ¿no? Lo mismo podríamos plantearnos de un árbol, por ejemplo. En un árbol hay una gran cantidad de elementos, de sustancias compuestas, que están integrados en su ser arbóreo. Algunas de esas sustancias las elabora el propio árbol, otras las absorbe del ambiente. Esos cuerpos siguen siendo sustancias en el árbol o no. Vamos a empezar por
oxígeno y el hidrógeno en el agua, ¿no? El agua es una sustancia compuesta, decimos. Cuando decimos que es una sustancia compuesta, estamos usando la palabra sustancia en el sentido de la descripción de la naturaleza, pero al mismo tiempo, en el caso del agua, es claro que se trata de una sustancia en sentido clásico. El ser agua es un ser en sí. Toda porción de agua tiene entidad sustancial. Cuando decimos que es una sustancia compuesta, nos estamos vinculando a la cuestión de las formas elementales de la corporeidad, ¿no? De la pregunta anterior. Una sustancia compuesta porque no es un elemento el agua, no es un elemento químico. El agua está compuesta de oxígeno y de hidrógeno. Ahora bien, si nosotros tuviésemos oxígeno, gas oxígeno, tendríamos una sustancia. Si tuviésemos hidrógeno, también tendríamos una sustancia. Dije gas, pero daría lo mismo que estuviese en estado líquido, ¿no? Seguiría siendo oxígeno, ¿no? La sustancia oxígeno. Cuando el hidrógeno y el oxígeno se integran para constituir agua, ya parece claro que pierden su característica de sustancia sin más en el sentido ontológico. Pero en cuanto a qué aspecto de la sustancialidad. No propiamente en cuanto al ser en sí, sino más bien en cuanto a la subsistencia, es decir, a la autonomía del en sí. Porque al combinarse químicamente, digamos, el oxígeno y el hidrógeno, dejan de tener esa autonomía de en sí que tienen como sustancias. Oxígeno por un lado, hidrógeno por el otro. Se convierten en partes integrantes, ahora en un sentido distinto, del agua, ¿no? Son los elementos de que se compone el agua. Pero esa composición es un vínculo, una unión que desde el punto de vista de la realidad del ser corpóreo da origen al agua. O dicho de otra manera, esos dos elementos se han combinado de tal manera que generan una nueva sustancia. ¿Están en la nueva sustancia? Y es claro que sí. Si no hubiera oxígeno e hidrógeno no habría molécula de agua. Pero ¿están como sustancia sin más? No, están como elementos integrantes, diríamos, ¿no? O, si se quiere, como sustancias simples integrantes de una sustancia compuesta. En cuanto a sustancias respecto de la autonomía, o sea, del subsistir en sí, sin más, están solo en potencia. Porque cuando tengo agua no tengo ni oxígeno ni hidrógeno. Tengo agua. Que es un cuerpo con otras propiedades que el oxígeno y el hidrógeno. Si el agua se descompusiese en sus elementos integrantes, volveríamos a tener hidrógeno y oxígeno. Porque esos elementos integrantes han recobrado su autonomía de en sí. Son un en sí que subsiste por sí, como agua o como oxígeno, perdón, como hidrógeno o como oxígeno. Pero mientras están ligados por un enlace covalente que los hace ser agua, han perdido esa autonomía. Están
como partes de un todo. Naturalmente, se han constituido en partes de un todo. De nuevo, esas partes son sustancias. Bajo cierto respecto, insisto, sí, conservan su en sí de corporeidad, sin lo cual no podrían ser los elementos que constituyen el agua. No es que la masa propia del oxígeno desaparece, que la masa propia del hidrógeno se extingue. Eso sería absurdo, ¿no? Pensarlo. Y además no tendríamos agua si eso pasase, porque el agua es una sustancia compuesta de oxígeno y de hidrógeno combinados químicamente entre sí. Si los átomos de oxígeno y hidrógeno no comparten electrones, pares electrónicos, de manera que se forman uniones químicas entre el oxígeno y el hidrógeno, no tendríamos agua. Pero al producirse estas uniones químicas, el oxígeno y el hidrógeno han perdido su estar en sí de manera subsistente por sí. O sea, eso que dije, autonomía como sustancia que existe en sí. Eso es además lo típico de toda sustancia, ¿no? Lo que constituye a la sustancia en perfecta sustancia. Luego no son sustancias sin más, como partes del agua. Son sustancias imperfectas, diríamos, que están transformadas en partes de una sustancia perfecta que sería el agua. Empecé por hablar de la forma sustancial y la materia prima, para que se advirtiese que el problema que se plantea con esto no es un problema nuevo ni es un problema único. Es el problema de que el ser sustancia hay que entenderlo por analogía. Cuando nosotros decimos que un ente es una sustancia, eso tenemos que profundizarlo de tal manera que podamos abarcar bajo esa razón de sustancia toda entidad sustancial. Pero lo que aprendemos fácilmente a reflexionar sobre estos problemas que estamos considerando es que una entidad sustancial no es necesariamente sin más una sustancia. La forma sustancial y la materia prima son entidades de orden sustancial, pero no son sin más una sustancia. El oxígeno y el hidrógeno en el agua, o combinados químicamente para formar agua, son entidades sustanciales, pero no son sin más una sustancia. Pero a su vez, el modo en que son entidad sustancial el oxígeno y el hidrógeno contenidos en el agua no es el mismo que el de la forma sustancial y la materia prima. Porque la forma sustancial y la materia prima son coprincipios que solo existen unidos. En cambio, el oxígeno y el hidrógeno son entidades sustanciales capaces de existir separadamente en la naturaleza y capaces de combinarse de tal manera que quedan integradas como partes elementales de un todo sustancial nuevo. Que están en potencia de volver a ser sustancias de por sí en cuanto la unión química se extinga. El problema que nos queda planteado aquí es un problema muy importante en cuanto a la cuestión de la forma sustancial, porque uno se podría plantear
si es la forma sustancial del todo la que da su ser sustancial a cada parte, o no. Si bien el ejemplo del agua resulta un poco enredado pensar este problema, se hace más fácil al pensar en una sustancia corpórea notablemente más compleja como el árbol del que hablé hace un momento. Supongamos que el árbol absorbe de la tierra un elemento nutriente cualquiera, ¿no? Podemos decir potasio, ¿sí? La forma sustancial que hace ser potasio al potasio es la forma sustancial del árbol. Llevémoslo al caso del cuerpo humano inclusive. Yo tomo agua. Mi organismo absorbe agua. El agua que absorbe mi organismo es agua por la forma sustancial del todo humano, que es el alma humana. Parece un poco forzado decir que el agua se constituye formalmente en agua en mi cuerpo por el alma, o que el potasio se constituye formalmente en potasio en el árbol por la forma que lo hace ser árbol, o que el oxígeno y el hidrógeno se constituyen en oxígeno y hidrógeno por la forma de agua. Y no es así, claro que no es así. La forma sustancial es única en cada cuerpo, en cuanto que es la forma sustancial que lo hace ser una sustancia de su especie. El oxígeno y el hidrógeno en el agua siguen conservando su forma de tales. Pero esas formas están asumidas, integradas por una forma que las trasciende, que es la forma de agua, la forma sustancial por la cual existe agua. En el lenguaje escolástico suele decirse que esas formas están contraídas bajo la forma sustancial del agua. En ese contraídas lo que se quiere decir es que están asumidas, integradas, y trascendidas a la vez por una forma sustancial que es la única que constituye al todo en lo que es, asumiendo a las formas contraídas bajo ella como partes suyas. Y eso es lo que pasaría también con el potasio del árbol o con el agua del cuerpo humano. Esto parece una explicación sensata y realista, ¿sí? La forma sustancial del todo no es jamás una suma de partes. Es una forma única que hace existir ese todo sustancial según su especie. La forma de árbol no es un montón de formitas que se juntan. El potasio puede ser absorbido por el agua porque
por el árbol porque sí existe un ente sustancial que es el árbol. Y el agua puede ser integrada en el cuerpo humano en la medida que existe un ser humano. No es ninguna de las formas contraídas bajo la forma sustancial única la que hace existir a la forma sustancial única. Esto es lo que hay que tener en claro, ¿no? La forma sustancial única es la que especifica además al todo. La única que especifica al todo. Eso es fácil de ver en la extinción de una sustancia compuesta cualquiera. Y se ve muy claramente en el caso de la muerte de un ser vivo, ¿no? Como es el árbol, o el caso del hombre. Nosotros ahí dejamos de tener una sustancia individua de esa naturaleza, arbórea en un caso, humana en el otro. Y podríamos decir que las formas contraídas bajo la forma sustancial única dejan de estar contraídas bajo ella, y obviamente porque ya no existe esa sustancia. Si están integradas de otra manera, no bajo la forma sustancial única que era la que las integraba. Adviértase, por ejemplo, que en un cadáver humano el agua ya no es un elemento vital. No puede ser un elemento vital porque ya no hay un ser viviente. Entonces no es un elemento vital. Ha pasado a ser otra cosa completamente distinta. Y en el caso del árbol, si el árbol ha muerto, el potasio deja de ser un nutriente del árbol, y porque no hay vegetal que se nutra allí, ¿no? De manera tal que hay que advertir que la forma sustancial es para cada ente sustancial, por compuesto que sea, por complejo que sea, desde el punto de vista de su corporeidad, única. Pero esa es la forma sustancial que lo hace ser según su especie. Bajo esa forma pueden quedar integradas muchas formas parciales. Es decir, acá tenemos otra cuestión de partes, ¿no? Partes que están en un todo, como partes integrales del todo, como partes que integran ese todo compuesto que es el cuerpo. Sea la molécula de agua, sea el cuerpo arbóreo, sea el cuerpo del hombre. El principio fundamental que hay que tener en cuenta aquí para este tipo de cuestiones que hemos abordado es que el todo sustancial hay que asociarlo siempre con la esencia, porque una sustancia es un en sí de cierta esencia. Si esa esencia implica cierta composición desde el punto de vista corpóreo, siempre nos encontraremos con partes integrales, con lo que se llama también partes substanciales, es decir, partes que de suyo tienen entidad sustancial y que si se desgajan del todo pasan a ser otras sustancias. Y esto de distintas maneras, porque puede que estén contenidas en el todo como integradas en su composición, el oxígeno, el hidrógeno y el agua, y así están en potencia como partes que pueden subsistir independientemente si es que se descompone el todo, o también porque son partes integrales de su extensión que se pueden desgajar del todo, como si yo corto una rama del árbol, y esa rama del árbol sigue siendo un ente sustancial. Pero una vez cortada o desgajada del árbol, deja de ser parte del árbol. Deja de ser parte de esa sustancia y se transforma en otro ente sustancial.
lo único que nos quedaría por responder es si los átomos son sustancias, ¿no? Ahora, el átomo, si lo entendemos como la partícula mínima de un elemento químico, podríamos decir que es la forma mínima de la sustancialidad de ese elemento, ¿sí? En la medida que tengamos un átomo de hierro, ya tenemos hierro, ¿no? Tenemos un ente sustancial que tiene las propiedades del hierro desde el punto de vista físico-químico. El átomo en ese sentido puede entenderse como un ente sustancial, ¿sí? Ahora, en una masa de hierro que integra millones de átomos, ¿no? Cada átomo es un ente sustancial. Y ahora nos remitimos a la cuestión que estábamos desarrollando, ¿no? El hierro es una sustancia simple, inorgánica, que puede existir bajo múltiples formas en la naturaleza, que puede existir como elemento aislado o combinado con otros elementos. Si existe combinado con otros elementos, tiene ese tipo de sustancialidad parcial y no perfecta que tienen los elementos en un todo compuesto. Si existe en estado puro, es hierro, no más. La entidad sustancial que es hierro la podemos considerar en diversos órdenes. Por supuesto, si tengo una masa homogénea de hierro, eso es un ente sustancial, que integra en sí una multitud de partículas elementales de hierro, es decir, de átomos de hierro. Sí, señor. Claro. Esos átomos de hierro están de alguna manera ligados entre sí. Son moléculas de hierro unidas en un único ente corpóreo homogéneo, que ocupa cierto espacio, que tiene cierta extensión y por eso ocupa cierto espacio, que tiene cierta masa. Para que todos esos átomos estén unidos, tienen que estar de alguna manera integrados y, de nuevo, tienen que ser partes de un todo. Se integran entre sí como partes de una masa común, porque hay algo que los liga en la naturaleza, hay algo que los integra. De nuevo, se trataría de entidades sustanciales que son partes integrales de un todo sustancial que se constituye de ellas. ¿Está claro? De modo que el átomo en principio podría ser un ente sustancial. En general, en la masa de cualquier elemento en la naturaleza solemos tener, como dije recién, millones de átomos que están unidos entre sí o ligados entre sí, y esa masa, en la medida en que tenga cierta homogeneidad y cierta delimitación y cierta distinción respecto de todo lo que se relaciona con ella y la rodea, es un ente sustancial de suyo, ¿no? Con eso ya hemos contestado, creo, todas las partes de la pregunta. Entidades sustanciales, pero que no son sustancia. La sustancia es el todo del ente en sí, que es este cuerpo, este ser corpóreo sustancial. En cambio, la forma sustancial y la materia prima son entidades sustanciales como constitutivos de la sustancia, es decir, se reducen al género de sustancia en cuanto constitutivos de la sustancia. Esto se encuentra en toda entidad corpórea. Toda sustancia corpórea se constituye por la composición de estas partes. Claro, se trata de partes esenciales, se trata de los constitutivos del cuerpo como cuerpo. Ya aquí se plantea el problema de si estas partes son o no sustancias. Es un problema clásico en la tradición escolástica. Y la noción misma de sustancia corpórea desde el punto de vista esencial
está muy bien relacionarla con sus partes, porque si hay algo propio de toda sustancia corpórea es que en algún sentido tiene partes. Primero que nada tiene las partes constitutivas esenciales, que son sus coprincipios esenciales, es decir, la forma sustancial y la materia prima. ¿Qué relación hay entre las partes y el todo de la sustancia? ¿El átomo es una sustancia? ¿Puede subsistir acaso una sustancia dentro de otra? Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno en el agua son sustancias. Bien, estas preguntas tienen que ver fundamentalmente con el concepto de sustancia corpórea. Y es obvio que ni la forma sustancial ni la materia prima, en cuanto coprincipios del cuerpo, son sustancias de por sí. Pero también es obvio que mucho menos son entidades accidentales, porque si son los coprincipios constitutivos de la sustancia, en modo alguno puede tratarse de accidentes. Por eso en el lenguaje escolástico se dice que son